Saludos y bienvenidos al programa de miércoles de bienestar de la Parkinson's Foundation, comprendiendo la conexión del eje intestino-cerebro en la EP. En este programa, un especialista del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos nos hablará sobre el papel del sistema gastrointestinal, la microbiota intestinal y los mecanismos biológicos que podrían vincularlos con los síntomas motores y no motores de la enfermedad de Parkinson. También nos ayudará a identificar hábitos alimenticios y de estilo de vida que podrían contribuir a mantener una microbiota intestinal saludable y potencialmente favorecer la salud cerebral. Así que hay mucho que aprender hoy. La Parkinson's Foundation continúa ofreciendo una amplia variedad de recursos en español. Contamos con nuestro blog titulado Nutrir el Bienestar, cómo aprovechar los alimentos como medicina contra el Parkinson. Pueden aprender más y les invitamos a conocer todos nuestros recursos que incluyen libros educativos, podcasts, blogs en español y también tenemos nuestros guías informativos como la guía para diagnosticados, la guía de seguridad hospitalaria y nuestra guía para aliados en el cuidado. Para acceder a nuestros recursos gratuitos en línea, pueden visitar parkinson.org/recursos. Y asimismo, pueden comunicarse con nuestra línea de ayuda para obtener información actualizada sobre la enfermedad de Parkinson, recibir apoyo emocional y obtener referencias a profesionales de salud. Pueden llamar al 1-800-473-4636, opción 3 para español. Y nuestra personal de la línea de ayuda también pueden ayudarles a solicitar nuestras publicaciones gratuitas. Si no pueden llamar o si están en otra parte del mundo, en otro país, también nos pueden mandar un correo electrónico al helpline@parkinson.org. La Parkinson's Foundation continúa ofreciendo programas mensuales en línea a través de EP Salud en Casa. Durante la última semana del mes, les invitamos a conectarse y acompañarnos virtualmente en nuestros espacios de lunes de atención plena, que ya está en nuestro canal de YouTube, miércoles de bienestar, gracias por estar aquí hoy, y este viernes no se lo pierden un nuevo video de viernes de ejercicio. Nuestro próximo programa en vivo sería el 22 de abril, Esenciales del Parkinson, lo que usted y su familia deben saber. Para conocer los próximos programas o para ver las grabaciones anteriores, visite nuestra página web al parkinson.org/EP Salud. Y antes de comenzar, también queremos reconocer que EP Salud en Casa es presentado gracias a la Light of Day Foundation, cuya generosidad ha hecho posible esta programación. Entonces, ahora me da mucho gusto presentarles a nuestra presentadora de hoy, doctora Pamela Urrutia, profesora asistente en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Chile. Bienvenida, doctora Urrutia, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación a dar esta charla de hoy. Voy a compartir ahora las diapositivas y muchas gracias también a quienes están asistiendo a esta charla vía telemáticamente en distintas partes del mundo hispanoparlante. Denme un segundo, voy a compartir ahora mi presentación. Ya, como se mencionó en la introducción o en la presentación, hoy me invitaron de la Parkinson Foundation a hablar acerca de la conexión intestino-cerebro y por qué, em, un segundo, ay, sí, por qué la dieta puede ayudar con los síntomas de la enfermedad de Parkinson y la salud del cerebro. Para abordar esta temática, definimos cuatro objetivos de aprendizaje. El primero es describir qué es el eje intestino-cerebro y por qué es relevante para la salud neurológica. El segundo es reconocer los síntomas gastrointestinales comunes en las personas con la enfermedad de Parkinson y su posible implicancia clínica.
El tercero es explicar las teorías actuales, cómo los procesos que se originan en el intestino, incluyendo alteraciones en la microbiota intestinal, podrían influir en el cerebro y contribuir al desarrollo o la progresión de la enfermedad. Y finalmente, identificar cambios dietarios y de estilo de vida que podrían contribuir a una microbiota intestinal saludable y potencialmente favorecer la salud cerebral. Entonces, vamos a partir con el primer objetivo de aprendizaje, que es describir qué es el eje intestino-cerebro y por qué es relevante para la salud neurológica. Entonces, primero vamos a hablar de este eje intestino-cerebro. Como dice el nombre, es una conexión entre lo que sería nuestro cerebro con nuestro intestino. Esta es una conexión que ha sido descrita en los últimos años y que es una conexión que va en ambas direcciones. Información que está en nuestro cerebro se transmite hacia nuestro intestino y aquello que ocurre en nuestro intestino se transmite hacia nuestro cerebro. ¿Por qué es importante esta comunicación? Es que está asociada a varias condiciones neurológicas, por ejemplo, depresión, ansiedad, pero también al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como son la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, Huntington, entre otras. Esta conexión entre nuestro cerebro e intestino involucra varias vías, que son las que se mencionan en este diagrama. La primera es una conexión directa. Existen conexiones nerviosas que van desde nuestro cerebro hasta nuestro intestino. Esas conexiones conforman lo que se denomina el nervio vago. Por lo tanto, hay una conexión directa entre estas conexiones nerviosas que podrían ser uno de los mecanismos por los cuales ocurre esta comunicación, pero también a partir de moléculas que se secretan, que están presentes y que son producidas en ambos tejidos. Entre ellas tenemos, por ejemplo, estas que mencionan acá que se llaman citoquinas, que son moléculas que regulan procesos inflamatorios. Pueden activar respuesta inflamatoria o pueden apagarla, dependiendo de qué tipo de citoquina sea. También a partir de la producción de metabolitos, que son moléculas que son producidas por la actividad metabólica de ciertos microorganismos que habitan en nuestro intestino, y vamos a revisarlo a continuación, y también por modificación de nuestras barreras físicas. Nosotros tenemos varias barreras físicas que evitan que, por ejemplo, microorganismos que puedan generar un daño a nuestro cuerpo puedan ingresar. Y la más evidente que uno ve todos los días es la piel. Eso es una barrera física, lo que evita que elementos posibles dañinos o microorganismos que pudieran afectarnos puedan ingresar a nuestros tejidos. Existe también una barrera a nivel del epitelio intestinal que evita que lo que uno consume entre directamente hacia nuestro sistema y más bien tiene que cruzar esta barrera y se regula qué moléculas pueden pasar y qué no. Y existe una tercera barrera, que es la barrera hematoencefálica, que es la que protege nuestro cerebro de todo lo que está circulando y por lo tanto también hay una regulación de no todo lo que está en el torrente sanguíneo ingresa a nuestro cerebro. Y la preservación de estas barreras es muy relevante porque controla qué moléculas deben pasar, cuáles no y cuáles podrían tener un impacto negativo sobre nuestros diferentes tejidos y en este caso nuestro cerebro. Entonces, esta comunicación bidireccional a través de todas estas moléculas y este nervio vago involucra un elemento importante que es la microbiota, que es lo que vamos hoy a enfocar esta charla. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es un conjunto de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. Estos viven en simbiosis, es decir, en una relación de beneficio mutuo con nuestras células. Y dentro de estos microorganismos se encuentran bacterias, virus, hongos, arqueas y protozoos, y contribuyen a nuestro mantenimiento de la salud siempre y cuando se encuentren en un equilibrio y cumplan adecuadamente sus funciones. ¿Cuáles funciones? Las vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Este equilibrio se conoce como eubiosis. La microbiota no solo se encuentra en nuestro intestino, y yo les adelanté que es el tema que vamos a hablar hoy, se encuentra a lo largo de todo el aparato digestivo, pero también se encuentra en nuestra boca, se encuentra en nuestra piel y se encuentra en nuestro aparato urogenital. De hecho, hoy en día han aparecido nuevos estudios acerca del rol de la microbiota en la boca y en el aparato urogenital en el impacto de desarrollos neurológicos, perdón, enfermedades neurológicas,
así como también ciertos síntomas neurológicos como depresión, ansiedad, etcétera. Entonces es un tema que hoy en día hay mucho interés en investigar acerca del rol de estas microbiotas en el impacto de la salud, sobre todo impacto de salud cerebral. Y lo otro que quiero introducirles en esta presentación también es un concepto más amplio, que es el del el microbioma. Y aquí el microbioma incluye no solo la microbiota, sino que también todos los genes de esta microbiota, los metabolitos que ellas producen, lo que permite abarcar tanto su funcionalidad como también el entorno ambiental en el cual se encuentra. ¿Por qué es importante esto? Porque en esta comunicación del eje intestino-cerebro participa no solo la microbiota, sino que también los metabolitos que se producen eh, por ella, que son producidos por ella. La microbiota es, si bien es estable o relativamente estable en el tiempo, sí tiene cambios importantes durante el envejecimiento, o podríamos decir a lo largo de la vida, ¿ya? Entonces, se habla de una microbiota más bien madura o estable en la adultez y luego, dependiendo del estilo de vida, y eso lo vamos a ver al final de la presentación, esta se va modificando, ¿ya? Y les muestro este estudio de personas en Irlanda porque refleja los cambios que ocurren durante el envejecimiento de la microbiota y porque uno piensa que el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, el mayor factor de riesgo, uno diría, es el envejecimiento. Entonces esto sustenta un poco de por qué estudiar la microbiota en distintas patologías que están asociadas al envejecimiento. Y entonces lo que vemos acá, en este caso, son adultos mayores, donde se secuenció, se analizó la microbiota de estos individuos y se determinó cuáles eran la composición de esta microbiota, dependiendo del tipo de especie. En este caso, el diagrama que yo les muestro es del filo, que es una subcategorización mucho más amplia de distintos microorganismos. Y lo que se observa es que en estos individuos mayores, adultos mayores, mayores a 65 años, la mayor porcentaje la microbiota corresponde al filo Bacteroidetes, que corresponde al 57% de todo lo que se analizó en esa microbiota, y un 40% del filo Firmicutes, que es lo que se muestra acá. Pero si esto se compara con el microbioma o la microbiota de adultos jóvenes, estoy hablando de personas de alrededor de 40 años, lo que se observa es que aquí mayoritariamente se encuentra representado el filo Firmicutes y en una menor representación el filo Bacteroidetes, indicando que hay cambios asociados a la edad, ¿ya? Y aquellas especies, aquellos filos menos representados también sufren modificaciones durante el envejecimiento. Por lo tanto, la microbiota, si bien es estable en periodos cortos de tiempo, es bastante dinámica, cambia con el envejecimiento, cambia con los estilos de vida, cambia con el consumo de fármacos, por ejemplo. Por lo tanto, hay que tener eso en mente cuando conversemos acerca de la evidencia que existe del rol de la microbiota en enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cerebrales. ¿Cómo es esta comunicación? ¿Cómo es este eje microbiota-intestino? Yo les mencioné inicialmente que existe esta conexión directa, acá tenemos el cerebro, acá el intestino, a través del nervio vago que comunica directamente partes del cerebro con el intestino. Este nervio vago no solo inerva el intestino, inerva otros órganos y lo que hace es controlar la funcionalidad de ellos. Acá tenemos una representación de lo que ocurre a nivel del intestino. Vemos la capa de células eh, del epitelio intestinal que forman una barrera. Si se fijan, cada célula va muy eh, unida a la siguiente, formando una barrera física, en donde tenemos que hacia el interior del intestino existen estos microorganismos que están representados aquí, estas bacterias, y hacia el interior encontramos la conexión con el nervio vago, que es lo que se muestra acá, a través de dos vías, una aferente, que es una vía que sensa los cambios que están ocurriendo en el intestino, y una vía eferente, que es una conexión que permite la movilidad, generar cambios de actividad del intestino. ¿Ya?
Y entonces lo que se propone en esta conexión de eje-intestino es que estas bacterias que están acá producen, ya sean metabolitos, producen neurotransmisores que permiten modular la respuesta del sistema nervioso y producen moléculas que regulan la inflamación. Dependiendo del contexto, es que estas podrían inducir mayor inflamación o disminuir la inflamación regulando la actividad correctamente fisiológica del intestino. ¿Qué ocurre cuando se genera un desbalance de esta integridad, de esta microbiota, este equilibrio de esta microbiota? Es que pueden generarse focos de inflamación que alteran esta barrera, como se muestra acá, una ruptura de la barrera, pueden pasar moléculas y pueden gatillar eventos inflamatorios a nivel del intestino, pero también a nivel fisiológico, ¿ya? Qué importante también que esta microbiota también es susceptible a cambios, cambios que ocurren en el individuo, entre ellos también modulados, por ejemplo, por el nervio vago, que conectan en ambas direcciones, pero también a través de la producción de ciertas moléculas que tienen un impacto en el microbioma. Y uno de esos es el que se muestra acá, que es a través de este eje que se llama HPA, que el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, que básicamente lo que hace este eje frente a situaciones de amenaza, se induce la producción de finalmente cortisol, que es la hormona del estrés, y el cortisol entra al sistema circulatorio y también finalmente impacta sobre la microbiota que se encuentra aquí en este intestino. ¿Ok? ¿Cuál es la evidencia que existe acerca de estos metabolitos y estos microorganismos en el bienestar o en la salud cerebral? Se han identificado algunos microorganismos claves, como el Lactobacillus reuteris que aparece acá, que lo que se ha visto es que induce un aumento de la oxitocina, eso genera un incremento, esta oxitocina comunica al cerebro a través del nervio vago y está relacionado con regulación de la actividad neuronal, promoviendo comportamientos sociales, por ejemplo, aumentando los niveles de oxitocina a nivel cerebral, entre otros. Y así se han identificado varios organismos, microorganismos, como el Lactobacillus rhamnasus, que lo que hace es aumentar la concentración de GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio y que está muy asociado en la sintomatología de la enfermedad de Parkinson. También este neurotransmisor comunica a través del nervio vago y lo que se ha visto, los estudios han mostrado que se asocia con una menor respuesta al estrés, disminución del comportamiento ansioso, depresivo, eh, entre otros. Y así con otros microorganismos que, por ejemplo, en este caso, este Bifidobacterium longum, lo que hace es aumentar la concentración de BDNF. BDNF es una neurotrofina que favorece la salud neuronal y también este comunica a través del nervio vago con el cerebro y se ha visto que disminuye también el comportamiento depresivo, ansioso, disminuye la hiperactividad de las neuronas. Y finalmente me voy a detener en este último, que es donde hay mayor evidencia acerca de bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta. Estas bacterias lo que hacen es a partir de la fibra consumida en la dieta, generan estos ácidos grasos de cadena corta. Un incremento de estos ácidos de cadena corta se asocian a nivel general con mejor respuesta metabólica, disminución de la inflamación y a nivel cerebral disminución de la respuesta al estrés, disminución de los comportamientos ansioso o depresivo y como yo les había mencionado también induce una disminución de la neuroinflamación a nivel cerebral. Este diagrama involucra estudios en algunos casos en humanos y otros basados únicamente en evidencia en estudios usando animales, como para poder estudiar cuál es el rol de estos microorganismos frente a la salud neuronal. Entonces, ya teniendo claro cómo es este eje intestino-cerebro, el rol de la microbiota y sus metabolitos y la conexión con el nervio vago en esta comunicación, vamos a hablar entonces ahora del segundo objetivo de aprendizaje, que es reconocer los síntomas gastrointestinales comunes en las personas con enfermedad de Parkinson y su posible importancia clínica. Entonces,
para hablar de este tema, yo les voy a mostrar acá una cronología de cómo ocurre la sintomatología en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Y bueno, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson inicia cuando aparecen los primeros síntomas motores, que son temblor en reposo, rigidez y bradiquinesia, que es en lentitud de iniciar los movimientos. Pero existe una serie de síntomas no motores que muchas veces aparecen mucho antes o varios años antes del inicio de los síntomas motores. Y entre ellos, uno que es bastante común dentro de las pacientes con enfermedad de Parkinson son las alteraciones gastrointestinales y la constipación que responden o que corresponden alrededor de un 70% de los pacientes con enfermedad de Parkinson presentan estas alteraciones gastrointestinales, lo que nos estaría dando o sugiriendo en cierta medida de que estas alteraciones gastrointestinales podrían estar relacionadas con la progresión de la enfermedad y que podrían estar relacionadas con el microbioma o la microbiota. Pero también aparecen otros síntomas no motores previos al desarrollo de la enfermedad y que también están asociados un poco a la regulación de este microbioma, como de los que voy a hablar durante la presentación, son alteraciones del sueño y depresión, que se ha visto bastante el impacto de la microbioma sobre depresión y ansiedad. Y entonces, basado en esa evidencia, es que se ha propuesto que esta comunicación de este eje intestino-cerebro podría estar alterada y esta eh, modificación podría ser responsable del desarrollo o de la progresión y o de la progresión de enfermedades neurodegenerativas, así como otras condiciones neurológicas como estrés, depresión y otros desarrollos asociados a alteración en el neurodesarrollo. ¿Ya? Este desequilibrio en la composición de la microbiota se le conoce como disbiosis y muchas veces está asociado a un incremento de bacterias potencialmente dañinas y una disminución de microorganismos beneficiosos. Por lo tanto, esta pérdida de este equilibrio en su composición y funcionalidad sería el concepto de disbiosis y se ha visto que esta disbiosis incrementa a medida que uno envejece. Por lo tanto, lo relaciona también con el mayor riesgo a desarrollar estas enfermedades neurodegenerativas a medida que avanza o incrementa la edad. ¿Qué evidencia existe de eso? Bueno, aquí yo les muestro una revisión que analiza varios estudios, en algunos en humanos y en otros en modelos animales, en donde evalúa cuáles son los cambios que se presentan con respecto a la composición de la microbiota en, por ejemplo, personas con enfermedad de Alzheimer y, para nuestro interés de esta charla, personas con enfermedad de Parkinson. Y lo que uno puede observar del análisis de estos estudios es que lo que ocurre es una alteración en la composición de la microbiota intestinal al comparar con personas sanas. Y lo que se observa, si uno mira aquí, aparece varios nombres de bacterias que cambian, pero si uno lo ve como a nivel general, lo que ocurre es una disminución de aquellas bacterias que producen estos ácidos grasos de cadena corta, que ya vimos que eran súper importantes para la salud neuronal y también para modular la respuesta inflamatoria, pero también incrementan aquellas bacterias que generan una activación de la respuesta inflamatoria y generan inflamación local y sistémica. Y estos cambios en la microbiota intestinal no solo se han visto en la enfermedad de Parkinson, sino también se han visto en otras manifestaciones neurológicas que están también relacionadas con la enfermedad de Parkinson, como sería la depresión. Aquí hay varios estudios en humanos, en modelos animales, en donde ven también esta alteración en la composición de la microbiota, generando un aumento de aquellas bacterias que son perjudiciales que generan inflamación, pero también disminuyen ciertas bacterias beneficiosas como aquellas que producen GABA, yo les mencioné anteriormente, que es un neurotransmisor inhibitorio y que está muy asociado a la sintomatología
motora, en particular en la enfermedad de Parkinson. De todas maneras, esta presentación les va a quedar disponible si quieren revisar estos distintos estudios. Em, y pensando en ello es que les muestro este estudio, porque uno diría, "Ay, quizás estos cambios del microbiota ocurren posterior al desarrollo de la enfermedad o de las manifestaciones motoras. Pero hay estudios que muestran que hay cambios en la microbiota intestinal, en la composición de esta, incluso antes, previo al desarrollo de manifestaciones motoras. Y aquí lo que hace este grupo es estudiar, comparando con individuos sanos, aquellos que tienen trastorno de conducta del sueño, que es un síntoma no motor y que podría estar asociado como un síntoma premotor al desarrollo de enfermedad de Parkinson. Y observan que ya ocurren cambios en el microbioma y estos cambios son muy parecidos a los que se observan ya en individuos que tienen Parkinson, enfermedad de Parkinson temprana. ¿Ya? ¿Qué cambios observan ellos? Bueno, observan una disminución nuevamente de aquellas bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta. Específicamente, ellos ven bacterias que producen butirato, que es un ácido graso de cadena corta, y ven un incremento en el número de bacterias o la representación de bacterias que están asociadas con generar inflamación a nivel intestinal y probablemente a nivel sistémico. Por lo tanto, estos cambios que ya se observan en las etapas tempranas de la enfermedad de Parkinson también se observan frente a alteraciones no motoras que se relacionan con eh, la enfermedad de Parkinson y que y que aparecen más temprano en el desarrollo de la patología. Ahora, si uno mira la evidencia que existe, uno puede identificar ciertos microorganismos, familias de microorganismos que son responsables, que se han visto cambios evidentes al comparar individuos sanos con individuos con enfermedad de Parkinson. Y uno puede ver ciertas clases de microbiota, como por ejemplo Firmicutes, que es un filo que está dominante en individuos sanos, es bastante abundante ese filo. Y uno observa que en pacientes con enfermedad de Parkinson este se encuentra disminuido. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los bacteroidetes, que fueron los que yo les mencioné al inicio de esta presentación con sus cambios asociados al envejecimiento. Este, que también es el segundo más abundante en individuos sanos, también se encuentra disminuido en pacientes con enfermedad de Parkinson. Y así podemos ver aquellos filos que son menos representados en el microbioma total, también se encuentran alterados en pacientes con enfermedad de Parkinson comparados con individuos sanos. Y uno ahí piensa, ¿qué será primero, la alteración en la microbiota o el desarrollo de la enfermedad? Y es algo que hoy en día se está estudiando, porque es difícil discriminar cambios asociados a la patología y no, por ejemplo, cambios asociados también a los fármacos que se consumen para controlar la sintomatología. ¿Ya? Entonces, es por eso que ha sido muy difícil poder identificar qué microorganismos son clave y que pudiesen ser clave en el desarrollo de la enfermedad. Y también para poder hacer un diagnóstico temprano a través de cambios que pudiesen ocurrir en el microbioma. Entonces, eso se los dejo para que lo tengan en mente. El tercer objetivo, bueno, ya sabemos que ocurren cambios en el microbioma intestinal en pacientes con enfermedad de Parkinson. Existe bastante evidencia desde la sintomatología o desde los síntomas no motores tempranos versus una vez que ocurre el diagnóstico de la enfermedad, hay cambios en el microbioma y hay bastante evidencia que muestra aquello. Entonces, el siguiente objetivo de aprendizaje es explicar cuáles serían las teorías actuales sobre cómo estos procesos que se originan en el intestino, incluyendo la alteración de la microbiota intestinal, podrían influir en el cerebro y contribuir al desarrollo y la progresión de la enfermedad. Y para eso nos remontamos a este estudio del 2003 de Braak. Braak es la persona que describió las fases
o las etapas del desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, no solo de la enfermedad de Parkinson, sino también la enfermedad de Alzheimer, basado en estudios anatómicos de la presencia de los agregados proteicos que son característicos de estas enfermedades neurodegenerativas. En el caso de la enfermedad de Parkinson, el agregado proteico que se observa a medida que progresa la enfermedad y que avanza en distintas zonas del cerebro es el agregado de alfa-sinucleína. Y él desarrolló esta escala de Braak que permite evaluar el avance de la patología dependiendo de qué tanto ha avanzado a nivel del cerebro la presencia de estos agregados. ¿Ya? Él en este documento del 2003 propone que los cambios iniciarían a dos niveles. Él propone que podría ser por una infección iniciada a nivel del intestino o una infección iniciada a nivel de la boca, ¿ya? Hoy en día sabemos que hay microbiota intestinal y la microbiota oral. ¿Y por qué él pensaba que ocurría en ese sentido y progresaba a lo largo del cerebro? Porque si miraba en la escala de avance de la patología, los primeros agregados, y esto le llama etapa uno, aparecían en dos lugares. El primero en una zona que se llama el núcleo dorsal, que es el que conecta o donde están las neuronas que forman parte del nervio vago. Y el segundo era en el bulbo olfatorio, que son las neuronas que conectan con nuestra nariz y nuestra nariz está cerca a nuestra boca. Y luego él observaba que a medida que la enfermedad progresaba, etapa 2, etapa 3, iba avanzando en distintas estructuras cerebrales hasta alcanzar en la etapa 3 la sustancia negra, que es la que finalmente cuando se genera la alteración y la muerte de las neuronas en esta región, es cuando aparecen los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Entonces, basada en esta teoría, él proponía que algo en nuestro intestino o algo en nuestra boca pudiese ser el responsable de generar la enfermedad de Parkinson. Entonces, esto es una teoría. Y hoy en día se ha trabajado un poco más en dilucidar cómo podría ser esta teoría y ya no hablamos quizás de una infección por algún patógeno en particular, sino como una alteración en los microorganismos que residen en ambas ubicaciones, intestino, en nuestra boca. Y sería esta comunicación o esta alteración en estos microorganismos los que finalmente generarían el desarrollo de esta enfermedad. Todo esto es una teoría porque, como les digo, se está estudiando acerca de probar si esto es efectivamente así en distintos niveles. Pero claro, ellos proponían de que a través del nervio vago directamente pudiesen estos agregados proteicos ascender hacia el cerebro y de hecho se ha visto agregados de alfa-sinucleína a nivel del intestino, por lo tanto es posible. Pero también alteración en la microbiota intestinal que pudiese desencadenar una pérdida de esta barrera intestinal, lo que induciría inflamación a nivel del intestino, inflamación sistémica, y eso finalmente impactar en la segunda barrera, que es la barrera hematoencefálica, que separa nuestro cerebro del sistema circulatorio, eh, rompiendo esta barrera y eso generaría que ingresara moléculas perjudiciales a nuestro cerebro, generando neurodegeneración. ¿Ya? ¿Qué dato científico avala esto? Bueno, existe un modelo en animal que la inyección del EPS, que es una molécula que está presente en bacterias perjudiciales, si se inyecta a los ratones con el EPS, a los 6 meses desarrollan degeneración neuronal similar a lo que se observa en la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, existe cierto sustento que focos inflamatorios pudiesen gatillar el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. En este estudio analizaron todos los varios papers donde veían cambios en la composición del microbioma en pacientes con enfermedad de Parkinson y ver qué era lo común que tenían todos ellos con respecto a individuos sanos. Y lo que pudieron identificar fue que si tomaban estudios de distintos países con pacientes con enfermedad de Parkinson, dos cambios ocurrían o eran evidentes que eran distintos al
a la microbiota que estaba presente en individuos sanos y que era el primero que aumentaban microorganismos que consumen GABA. ¿Qué significa eso? Aumentaban bacterias que se comían este neurotransmisor y por lo tanto eso generaba una disminución de este neurotransmisor inhibitorio y una menor actividad de este neurotransmisor involucra una mayor actividad neuronal y que está asociado con un incremento a la sintomatología motora observada en pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, evidencia uno, aumentan bacterias que consumen GABA, por lo tanto disminuyen los niveles de GABA, este neurotransmisor. La segunda evidencia que ellos encontraron, que aumentaba el número de bacterias que son proinflamatorias, que aumentan la inflamación y que producen esta molécula en particular que también se ha asociado a incremento de inflamación, generando una inflamación a nivel del intestino, pero posteriormente una inflamación a nivel del sistema circulatorio y finalmente una inflamación a nivel de la barrera hematoencefálica, rompiendo la barrera, generando que se generen fracturas por las cuales pudiesen ingresar moléculas que generaran inflamación ahora ya en el cerebro y gatillando el desarrollo de la enfermedad. Es una teoría basada en los cambios de los microorganismos que observaron en estos análisis. Y ellos en este estudio también proponían de que estos agregados proteicos que yo se les mencioné anteriormente de la alfa-sinucleína que estaban presentes también en el intestino pudiesen ascender hacia el cerebro usando la conexión generada por el nervio vago. ¿Cómo uno podría probar si esto efectivamente es así? Si cambios en la microbiota intestinal son responsables del desarrollo de la enfermedad, de la sintomatología motora, es generando intervenciones. Y en ese sentido se han hecho varias intervenciones o se han diseñado varias. Unas a través de administración oral, por ejemplo, de prebióticos, probióticos y simbióticos. Los probióticos, como dice acá, son componentes... Vamos a ver, ahí sí. Los probióticos son componentes alimentarios, principalmente fibras no digeribles, que alimentan y estimulan el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Actúan como un fertilizante, como dice acá, para la microbiota, mejorando la salud digestiva, el sistema inmune y la absorción de nutrientes. También se han hecho intervenciones con probióticos, que los probióticos son los microorganismos vivos, específicamente en algunas bacterias o levaduras que al ingerirse en cantidades adecuadas aportan beneficio a la salud, principalmente mejorando la digestión y fortaleciendo el sistema inmunológico. Y también a través de la administración de simbióticos, que son una combinación de ambos. Son probióticos, contienen microorganismos, pero además prebióticos que contienen la fibra que alimenta a estas bacterias, actuando en sinergia para mejorar la salud intestinal y la microbiota del huésped. Y otro tipo de intervenciones que se ha realizado es el trasplante de microbiota fecal, que básicamente lo que hacen es tomar microbiota desde las heces de un donante y luego estas se transfieren a un individuo receptor. En general esto se hace a través de administración rectal por una técnica que se llama colonoscopía y ambas evidencias han mostrado efectos a nivel cerebral, por ejemplo, mejora en la función cognitiva, disminución de la inflamación, aumento de los niveles de BDNF, que yo les dije que es un factor neurotrófico de salud neuronal, reduce los comportamientos depresiosos y ansiosos y a nivel intestinal se ha visto que mejora los síntomas gastrointestinales, promueve los movimientos del intestino, reduce la constipación, etcétera. Y en base a eso es que yo les voy a mostrar algunas de las intervenciones, este específicamente en un modelo animal de enfermedad de Parkinson, en donde lo que tienen acá es el animal, el ratón, que se les inyecta con una droga que simula la muerte de las neuronas observadas, neuronas dopaminérgicas observadas en la enfermedad de Parkinson.
Y posterior a eso se le induce un trasplante de microbiota fecal desde donantes humanos sanos y donantes humanos con enfermedad de Parkinson. Y luego se hace una serie de evaluaciones en el animal. Y lo que se observa acá, este test lo que permite es ver coordinación motora. Lo que se observa es que, bueno, estos ratones que tienen esta neurodegeneración tienen una menor performance o menor funcionalidad motora. Esta incluso es peor cuando reciben un trasplante de microbiota fecal desde donantes con enfermedad de Parkinson. Y esta mejora un poco, no mejora como el control, pero mejora bastante cuando reciben microbiota fecal de donantes sanos. Y cuando uno mira a nivel del cerebro, donde ocurre la muerte de las neuronas dopaminérgicas, acá vemos un control de un animal sano, se ven todo esto, son eh, las neuronas de la sustancia negra. Lo que observa es que cuando el animal se les induce Parkinson con esta droga o simula la muerte observada en la enfermedad de Parkinson, ocurre una disminución por muerte de estas neuronas y que esto es parcialmente revertido con el trasplante de microbiota fecal de individuos sanos, no así desde individuos con enfermedad de Parkinson, lo cual sugiere que al parecer algo en la microbiota sí pudiese impactar en la muerte neuronal asociada a la enfermedad de Parkinson. Y en base a eso, bueno, existen varios estudios, yo les mostré ese que era un sencillo de mirar. Existen eh, ensayos clínicos asociados al microbioma. Los ensayos clínicos para la enfermedad de Parkinson se dividen en dos grupos, aquellos que son considerados intervenciones que buscan modificar la progresión de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Curar la enfermedad o retrasar su progresión, y aquellos que están enfocados únicamente a tratar los síntomas de la enfermedad. Entonces, los grandes estudios clínicos se dividen entre estos dos grupos. Y si uno mira aquí, acá en café, están los estudios asociados al microbioma, existen diferentes estudios, algunos que están en fase uno, que es la fase inicial con individuos sanos, fase 2 en un grupo más grande, fase 3 ya en individuos con enfermedad. Hay hay estudios que están en estas distintas fases en cuanto a terapias que modifican la progresión de la enfermedad y algunos que están enfocados en el tratamiento de los síntomas que están acá en fase 2. ¿Ya? Y en ese aspecto existen ya algunos estudios que han reportado sus principales resultados. Por ejemplo, este que hacen trasplante de microbiota fecal en individuos con enfermedad de Parkinson nivel moderado. Y lo que han visto es que se mejoran los síntomas gastrointestinales. No está reportada una eficiencia sobre el resto de los síntomas como los síntomas motores. Y existen también otros ensayos, como podemos ver acá, intervención de la microbiota, también esto en personas con sospecha de enfermedad de Parkinson y que ven que hay eh, que está la hipótesis de que podría mejorar o mejorar las alteraciones clínicas o los síntomas clínicos, etcétera. Entonces hay muchos de estos estudios que están en progreso, todos son, bueno, este es el más avanzado 2023, pero el resto 24, 25 entre el reclutamiento y todo el estudio clínico. eh, claro, implica que todavía hay algunos que no están los resultados publicados, ¿ya? Por ejemplo, este otro de trasplante microbiota fecal, lo que observan es que el trasplante fue seguro, pero no hay mejora sustancial con respecto a el placebo, que es básicamente el control eh, de la intervención. ¿Ya? Y en ese aspecto igual yo les quiero contar esto, para que sepan lo que estamos haciendo desde Chile. Aquí estamos haciendo un estudio clínico para evaluar la seguridad del trasplante de microbiota fecal. Esto en individuos sanos, pero mayores de 65, como dice acá, entre 65 y 84 años.
Y acá lo que nosotros estamos tratando de poner a prueba es hacer este trasplante de microbiota fecal, pero ya no por colonoscopía, que es una técnica bastante invasiva, sino a través de cápsulas con la microbiota liofilizada o deshidratada, ¿ya? Y en este estudio hemos estado avanzando en las distintas etapas de este estudio, que es financiado por Wellcome Leap, y lo que estamos evaluando es mejora en adultos mayores de este trasplante de microbiota sobre parámetros físicos, como se muestra acá, pero también a través de parámetros cognitivos que están acá, y también a nivel de composición corporal y metabólica. ¿Ya? ¿Cuál es la innovación de este estudio? Es que el donante es una persona joven que realiza actividad física constante. Lo que se sabe es que eso promueve una microbiota más diversa y más favorable para el bienestar del individuo. ¿Ya? Después les puedo contar un poco más de esto. Ya, y el último objetivo de aprendizaje, porque estamos casi en el tiempo, es identificar hábitos dietarios y de estilo de vida que podrían contribuir a mantener una microbiota intestinal saludable y potencialmente favorecer la salud cerebral. Y yo ya les mencioné que la microbiota produce moléculas que son capaces de regular distintos procesos a nivel fisiológico. Le hablé de los ácidos grasos de cadena corta. Estos provienen de la fibra que nosotros consumimos. Las bacterias de nuestro intestino forman estos ácidos grasos de cadena corta, y se ha visto que estos regulan varios procesos, no solo a nivel neurológico, como les mencioné, sino también a nivel metabólico. Disminuyen la acumulación de ácidos grasos en los adipocitos, mejoran los parámetros metabólicos, están asociados a disminución de resistencia a la insulina, etcétera. Eh, pero también existen otra serie de moléculas que producen estos microorganismos y que están asociados a la salud cardiovascular, por ejemplo, a la respuesta inmunológica, respuesta metabólica, como se ve acá, y hay algunos que se cree que también pudiesen ser responsables del desarrollo de ciertas condiciones neurológicas del desarrollo, como el autismo. ¿Qué ocurre con la microbiota? Bueno, hay cambios que ocurren en ella. La microbiota, si bien es estable a lo largo del tiempo, hay ciertos cambios que pueden darse por la estacionalidad, los ritmos circadianos, el ayuno intermitente, aquellos que realizan, y el cambio también de la alimentación. ¿Ya? Se ha visto que alimentación más industrializada, alimentos ultraprocesados, reducen la diversidad de la microbiota, favorecen una disbiosis, mientras que el consumo de alimentos menos procesados, consumo alto en fibra, dieta mediterránea, potencian una microbiota más favorable. ¿Ya? Y aquí hay un resumen acerca de la evidencia que existe acerca de distintas intervenciones dietarias en cuanto a la composición de la microbiota intestinal, y vemos que la incorporación de fibra en la dieta como granos enteros, legumbres, frutas, vegetales, incrementa la diversidad de las bacterias, promueven aquellas que producen ácidos grasos de cadena corta, disminuye aquellas que están asociadas que son patógenas. ¿Ya? Los prebióticos también se ha visto que estimula la permanencia de bacterias beneficiosas. Los prebióticos, bueno, el consumo de bacterias a través de, por ejemplo, alimentos fermentados también ayuda bastante en mantener una composición de la microbiota diversa y saludable. Aquí están los alimentos fermentados. ¿Qué se sabe? Que las dietas basadas en animales, consumo de carnes rojas, por ejemplo, baja fibra y no combinándolo con consumo de fibra, disminuye las bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta y se asocia con un mayor riesgo proinflamatorio, mientras que aquellas dietas basadas en plantas, que tienen bastante fibra, incrementan aquellas bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta y favorecen una mejor microbiota. Pero no solo lo que nosotros consumimos altera la microbiota, sino la actividad física. Y aquí aparece el ejercicio. El ejercicio es súper importante también porque estimula la diversidad de la microbiota, aumentan aquellos filos que pudiesen ser importantes en la salud cerebral, así como también aquellas bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta. Y aquí rápidamente les voy a mostrar un estudio en el cual yo participo usando
ratones de 14 meses que equivalen a personas de 40 a 45 años, en los cuales se les generó un protocolo de entrenamiento de nado durante 8 semanas, donde los ratones debían nadar 1 hora al día, 5 veces a la semana. Y se evaluó los efectos a los 16 meses, que corresponden alrededor de 60 años humanos en edad de ratón. Y lo que se observa es que el grupo sedentario, el grupo ejercitado, hay un cambio en la composición del microbioma de estos animales, generada por el único cambio que se les hizo, que fue la actividad física. Y este cambio se asoció con una mejor respuesta cognitiva, y aquí lo que se hace es un test en donde se les muestra distintos objetos al animal, y luego lo que uno hace 1 hora después o 24 horas después es cambiarle la ubicación de uno y ver si es que el animal es capaz de recordar y discriminar cuál fue el que se cambió de ubicación. Y lo que se observa acá es, por ejemplo, a la hora no se ven diferencias, pero a las 24 horas se ve que el ratón que hace ejercicio de nado tiene una mejor memoria en reconocer cuáles fueron los objetos que se cambiaron. Y esto se asoció con una disminución de todos estos marcadores, que son estas moléculas inflamatorias en el cerebro. Aquí muestra algunos aumento de estos que son antiinflamatorios, que apagan la inflamación, y también, por ejemplo, acá un incremento en los niveles de este factor que estimula la salud neurológica, que es BDNF, disminución de la inflamación en el cerebro también. Entonces, el ejercicio modula positivamente la microbiota y también está asociada con una mejor salud cognitiva, pero también hay otros estilos de vida que pueden modificar la composición de la microbiota, y aquí yo les muestro, por ejemplo, la calidad del sueño, el dormir entre 7 y 9 horas, también un pobre sueño o alteración del sueño está asociada con una disbiosis, una desregulación de esta microbiota, la composición microbiota. El estrés también impacta sobre la microbiota, promueve la disbiosis. El uso de antibióticos claramente modifica la composición de esta microbiota y la diversidad. Y consumo, por ejemplo, de endulzantes artificiales, no aparece acá, pero también del alimentos ricos en azúcares, azúcares eh, pro- eh, procesados, ¿sí? El consumo de alcohol también puede alterar la composición de la microbiota, así como también el fumar, ¿ya? Por lo tanto, todas aquellas intervenciones que impactan que son parte de un estilo de vida, el ejercicio, el consumo de alcohol, la alimentación, impactan la composición de esta microbiota intestinal, y por lo tanto también son relevantes a la hora de analizar y de estudiar el impacto sobre la salud neuronal. Y esto es la última diapositiva que les voy a mostrar, pero básicamente resume todo esto. Una dieta más bien mediterránea, basada en alto consumo de fibras, con bajo consumo de grasas saturadas, eh, aceites como el aceite de oliva eh, favorecen el desarrollo de microorganismos que son beneficiosos para la salud, que están asociados a una menor inflamación. Y aquellas condiciones de la vida, como el estrés, el consumo de alimentos ultraprocesados, el consumo de alcohol, el cigarro, la contaminación, favorece la disbiosis, el aumento de estas bacterias potencialmente patógenas, lo que genera una mayor inflamación, y finalmente todas estas alteraciones en los distintos tejidos, pero hoy lo que nos interesa en esta charla, con empezar especial énfasis en nuestro cerebro. Eso quería contarles hoy. Muchísimas gracias, doctora Urrutia, por esa información muy importante sobre nuestro intestino, qué está pasando ahí adentro, que quizás no estamos viendo, a veces no nos recordamos de eso, y cómo más que nada se interactúa con nuestro cerebro aquí en la enfermedad de Parkinson. Entonces, tenemos un poquito de tiempo, para hacerle las preguntas que nos llegaron. Y la primera pregunta que nos llegó vino de Marina, que
Nos llegó esta pregunta más temprano en su presentación y nos preguntó que los microorganismos que mencionó al principio afectan de una manera positiva o negativa. Los que mencioné inicialmente son microorganismos que están presentes y que se ha visto que son importantes para nuestra funcionalidad. Cuando yo digo que algunos son positivos o negativos, siempre hay un equilibrio. Lo que pasa es que lo que importa es la abundancia de cada uno de ellos. Aquellos que son beneficiosos van a estar en mayor representación de aquellos que van a ser perjudiciales. De hecho, eso mismo incluso controla a los perjudiciales, porque básicamente es como el soldadito que evita que aquellos microorganismos potencialmente dañinos impacten sobre la salud. Entonces, cuando uno habla de la pérdida de este equilibrio es cuando se genera este proceso que se llama disbiosis, que está asociado al desarrollo de distintas condiciones físicas, ya no solo neurológicas, sino también metabólicas, etcétera. Por lo tanto, uno habla de equilibrios más que de este microorganismo debe estar y este no, porque esto es muy dinámico. Si bien es estable en el tiempo, es dinámico frente a cambios que uno pudiese hacer de estilos de vida, alimentación, consumo de medicamentos, etc. Para No sé si mantener eso responde la pregunta. sí, sí, yo creo que sí, porque la meta final, ¿verdad? Sería tratar de tener una variedad de estos microorganismos y intentar mantener ese equilibrio para nuestro mejor, para nuestro bien. Exactamente. Perfecto, perfecto. Y entonces nos llegó otra sobre el horario de comer y malestares que vienen como causa del gastrointestinal, de ese, ay, ¿cómo lo quiero? De todo ese conexión, Sí, yo no nos lo puede mencioné. ayudar. Ajá. Claro, yo no lo mencioné, pero está creo en una de las diapositivas, regulación del ciclo circadiano, que es nuestras horas de día y de oscuridad y que se asocian también a nuestra alimentación. Nosotros nos alimentamos de día, no de noche. De noche el sistema descansa y procesa aquello que se consumió durante el día. Las bacterias también, estos microorganismos también son susceptibles a cambio en el ciclo circadiano y por eso es importante estas horas de sueño. También tienen que ver con los tiempos que tiene el microbioma o la microbiota de ajustarse a los cambios ocurridos durante el día. Y esa señal, existe una serie de hormonas asociadas al ciclo circadiano que también regulan la composición de la microbiota. Por lo tanto, sí es importante mantener idealmente el ciclo circadiano y que nuestra actividad alimenticia y física está asociada a las horas de luz, mientras que las horas de descanso estén asociadas a la oscuridad. Porque ahí viene como toda la producción de hormonas asociada a la luminidad ambiental, etcétera. Así que es importante. Muy conectados y importantes, sí. Perfecto, pues creo que pues ya no, ya se nos está acabando el tiempo, entonces como mencionó la doctora Urrutia, ustedes sí van a recibir estas diapositivas en nuestro correo electrónico de seguimiento. Voy a compartir mi pantalla aquí para compartir con ustedes un poquito más sobre qué pueden esperar de la Parkinson's Foundation. Entonces, si aún no saben, si tenemos nuestro estudio genético de PD Generation. Si algunos de ustedes tienen la enfermedad de Parkinson, se pueden involucrar con la Parkinson's Foundation participando en PD Generation y pueden llamar a nuestra línea de ayuda o visitar parkinson.org/PDGene para saber más, aprender más y inscribirse si son elegibles. También los invitamos que nos acompañen el próximo sábado, ya que abril se está arrimando y es el mes de concientización de Parkinson's. En abril, el día 4, en Long Beach, California, vamos a tener un programa hacia adelante, los tratamientos del Parkinson. Es un día lleno de aprendizaje, baile y mucho más. Si están en California, cerca de Long Beach, se pueden inscribir para atender en persona o también pueden ver el programa por línea a través de Zoom. Entonces, si gustan aprender más, visiten parkinson.org/eventos
y esperemos verlos ahí de una manera u otra. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo hoy para este EP Salud en Casa. Esperemos que se mantengan conectados a través de nuestro sitio web, nuestros canales de redes sociales y por teléfono y correo electrónico. Pues ya de nuevo pueden llamar a nuestra línea de ayuda al 1-800-473-4636 o prima número 3 para hablar con un especialista en español. Gracias de nuevo por acompañarnos y esperemos que se mantengan sanos y seguros. Hasta el próximo.